Israel, la crónica extraordinaria de una nación que desafió al destino y se rehusó rotundamente a desvanecerse en el olvido de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una nación tan diminuta ubicada en el corazón del Medio Oriente logra acaparar tantos encabezados internacionales, generar debates apasionados y convertirse en el epicentro de innumerables conflictos que trascienden fronteras? ¿Cómo es posible que un pueblo que sufrió persecuciones despiadadas durante milenios enteros haya conseguido retornar a su territorio ancestral y erigir una nación completamente moderna que desafía todas las expectativas? La narrativa épica de Israel trasciende las simples páginas de los manuales escolares de historia, representando una saga monumental tejida con hilos de fe inquebrantable, exilio doloroso, guerras devastadoras, renacimiento milagroso y una supervivencia que desafía toda lógica humana. Desde las promesas sagradas otorgadas a Abraham en tiempos remotos, hasta las innovadoras empresas tecnológicas que florecen hoy en Tel Aviv, cada segmento de esta historia revela una nueva confrontación, una esperanza renovada y una identidad cultural que batalla ferozmente contra cualquier intento de eliminación. Si consideras que ya conoces todo lo que hay que saber acerca de Israel, te invitamos a reconsiderar completamente esa perspectiva. En este contenido, no solamente comprenderás los eventos históricos más trascendentales, sino que descubrirás exactamente por qué continúa siendo uno de los territorios más intensos, polémicos y ampliamente discutidos de nuestro planeta contemporáneo. Si te apasiona desentrañar los hilos secretos y las conexiones ocultas que mueven la historia mundial, no olvides dejar tu like en este video y suscribirte a nuestro canal para continuar explorando juntos esta epopeya extraordinaria. Mapas y fronteras. Los orígenes ancestrales del pueblo de Israel, navegando entre la mitología antigua y los hallazgos arqueológicos modernos, desde los tiempos de Abraham hasta la esclavitud brutal en territorio egipcio y el éxodo libertador que cambió para siempre el curso de la historia. ¿Quién fue realmente Abraham en la historia de la humanidad? ¿Se trataba de un personaje puramente mítico, creado por la imaginación colectiva? ¿O fue un líder tribal auténtico que existió en la realidad histórica? Según los relatos sagrados de la Biblia, Abraham era un hombre originario de la antigua ciudad de Ur, llamado directamente por la divinidad para establecer los cimientos de una nueva civilización en una tierra que había sido prometida por decreto divino. Esa promesa trascendental, compuesta por tres elementos fundamentales: territorio, descendencia abundante y un pacto eterno con lo divino, se transformó gradualmente en el núcleo identitario más profundo del que posteriormente sería reconocido como el pueblo de Israel. Sus descendientes directos, Isaac, el hijo de la promesa, Jacob, quien más tarde sería renombrado como Israel, y los 12 hijos de este último patriarca, constituyen la estructura narrativa fundamental que sustenta todo el origen de la identidad hebrea. Uno de estos descendientes, José el Soñador, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y transportado hacia las tierras de Egipto, donde contra todo pronóstico logró ascender hasta alcanzar posiciones de gran poder e influencia. Sin embargo, con el transcurso inexorable del tiempo, el pueblo hebreo experimentó una transformación dramática en su estatus social, pasando de ser una comunidad acogida y respetada a convertirse en una población brutalmente oprimida. El faraón no conocía a José, declara el texto sagrado con una simplicidad que encierra una tragedia inmensa. Este momento marca precisamente el inicio de un periodo de esclavitud despiadada, donde un pueblo entero fue sometido al trabajo forzado y condenado al silencio,
pero paradójicamente también representa el nacimiento de una esperanza inquebrantable que los sostendría durante las épocas más oscuras. Moisés, quien había sido criado y educado en los lujosos salones de la corte egipcia, emerge como la figura providencial que se convierte en el líder revolucionario capaz de enfrentar directamente al poderoso faraón, liberar a su pueblo del yugo de la opresión y guiarlos en su travesía hacia la libertad anhelada. El cruce milagroso del Mar Rojo y la entrega solemne de la ley divina en las alturas del monte Sinaí representan un momento de transformación histórica absolutamente crucial. Se trata de un pueblo que en ese momento específico no poseía territorio propio, pero que había construido una identidad sólida y cohesiva, fundamentada en la experiencia compartida del sufrimiento colectivo y la esperanza común de un futuro mejor. El Éxodo no constituye simplemente el relato de una salida geográfica de un lugar hacia otro, sino que representa una transformación cultural profunda y completa. En la vastedad del desierto nace un tipo completamente nuevo de comunidad social, unificada no por la autoridad de un monarca o rey, sino por la adhesión común a un sistema de leyes justas. Moisés no se limita únicamente a liberar a su pueblo de la esclavitud física, sino que estructura, enseña y moldea conscientemente una nueva forma de organización social. Este relato épico ha servido de inspiración constante para movimientos de liberación en todos los continentes, desde las luchas independentistas en África hasta las revoluciones sociales en América Latina. Pero, ¿qué perspectiva nos ofrece la disciplina arqueológica moderna sobre estos eventos monumentales? Los hallazgos científicos contemporáneos no proporcionan evidencia clara y contundente de una migración masiva de las proporciones descritas en los textos bíblicos. Diversos expertos en el campo consideran que el relato del Éxodo podría representar una memoria colectiva que amalgama múltiples migraciones históricas, diversas presiones sociales y numerosos contactos interculturales entre diferentes pueblos de la antigüedad. Los arqueólogos han descubierto menciones específicas a pueblos de origen semítico en territorio egipcio, como por ejemplo los Abiru, aunque resulta imposible establecer una conexión directa e inequívoca con los hebreos descritos en los relatos bíblicos. Pero más allá de la búsqueda de pruebas materiales concretas, este relato épico posee un poder narrativo innegable, porque su importancia no reside exclusivamente en la verificación de hechos históricos específicos, sino en los significados profundos que transmite a través de generaciones. El Éxodo forjó una narrativa poderosa que proporcionaría cohesión social y cultural al pueblo judío durante siglos interminables de dispersión geográfica y adversidades constantes. La conquista de Canaán y la época de los jueces, el inicio de una identidad nacional, la entrada a la tierra prometida y la compleja organización tribal que definiría el futuro. La tierra prometida representaba ese lugar mítico y sagrado al cual el pueblo de Israel había aspirado fervorosamente desde los tiempos remotos de Abraham, el destino soñado y anhelado durante los largos años de esclavitud en territorio egipcio, y el objetivo final que motivaba todos los esfuerzos de Moisés durante la travesía del desierto. Sin embargo, Moisés jamás logró cruzar hacia la tierra prometida. Fue Josué, su sucesor designado y discípulo fiel, quien asumió el liderazgo de la entrada triunfal y con ella dio inicio a una etapa completamente nueva en la historia del pueblo, la conquista sistemática de Canaán. Según las descripciones detalladas del libro de Josué, la entrada a la tierra prometida fue un evento acompañado de intervención divina directa. Milagros extraordinarios acompañaron el cruce ceremonial del río Jordán. Las murallas aparentemente inexpugnables de la ciudad de Jericó colapsaron después de 7 vueltas rituales
y el sonido penetrante de trompetas sagradas. Las ciudades cananeas fueron derrotadas una tras otra en campañas militares victoriosas. Era la manifestación de la justicia divina ejecutándose contra un pueblo considerado impuro, según declara explícitamente el texto sagrado. Pero surge una pregunta fundamental. ¿Qué tan literal y históricamente precisa fue realmente esa conquista descrita? La arqueología moderna presenta desafíos significativos a esta visión tradicional. No existen pruebas materiales claras y convincentes de una invasión repentina y masiva del tipo descrito en los relatos bíblicos. La ciudad de Jericó, por ejemplo, muestra evidencia arqueológica de destrucción violenta, pero en un período histórico que no coincide temporalmente con la narrativa bíblica tradicional. Otras ciudades importantes no muestran señales arqueológicas de haber sido conquistadas militarmente, sino que más bien presentan evidencias de haber sido abandonadas gradualmente o asimiladas pacíficamente por nuevas poblaciones. Numerosos expertos contemporáneos en estudios bíblicos y arqueología sugieren una hipótesis interpretativa completamente diferente. En lugar de una invasión externa masiva liderada por fuerzas militares organizadas, lo que realmente ocurrió fue una transformación interna gradual. Grupos nómadas y seminómadas, posiblemente ya presentes en territorio cananeo desde generaciones anteriores, se reorganizaron social y religiosamente de manera progresiva, dando origen lentamente a una nueva identidad cultural colectiva, la identidad israelita. Una conquista desde el interior del territorio suena considerablemente menos épica que las batallas descritas en los textos sagrados, pero tiene mucho más sentido desde una perspectiva histórica rigurosa. De hecho, el propio texto bíblico refleja inconsistencias narrativas significativas que apoyan esta interpretación alternativa. Mientras el libro de Josué describe una conquista total y sistemática de todo el territorio, el libro posterior de los Jueces admite abiertamente que numerosas ciudades importantes nunca fueron efectivamente conquistadas, que los pueblos cananeos originales permanecieron habitando la tierra durante generaciones y que la lucha por el control del territorio se extendió durante múltiples generaciones sucesivas. Y precisamente aquí entramos en la época histórica fascinante de los Jueces. Un período caracterizado por la turbulencia política, la ausencia de una monarquía centralizada y la carencia de una capital unificadora. 12 tribus distintas se encontraban distribuidas por diferentes regiones geográficas, cada una con sus propios líderes carismáticos que surgían espontáneamente cuando el peligro externo se volvía inminente y amenazador. Estos líderes no eran jueces en el sentido jurídico moderno que entendemos hoy, sino guerreros valientes, caudillos militares y libertadores populares. Su autoridad no se basaba en herencia dinástica o nombramiento oficial, sino que era completamente circunstancial y dependía de las crisis específicas que enfrentaba cada comunidad. El patrón histórico era consistentemente repetitivo y cíclico. El pueblo gradualmente se alejaba de sus tradiciones religiosas, caía bajo el dominio de enemigos externos, clamaba desesperadamente por ayuda divina, y entonces surgía un juez providencial que lograba liberarlos de la opresión. Después de cada liberación exitosa, regresaba un periodo de paz relativa hasta que el ciclo completo comenzaba nuevamente. Este patrón, lejos de ser simplemente una construcción religiosa, refleja fielmente la realidad política compleja de una confederación tribal que carecía de estructuras estatales fuertes y centralizadas. Durante este período histórico crucial, la identidad israelita se fue consolidando progresivamente, no desde palacios reales o centros de poder político, sino desde las aldeas rurales, los altares comunitarios y los pactos tribales tradicionales.
La religión desempeñó un papel absolutamente esencial en este proceso de formación identitaria. Aunque el monoteísmo puro aún no había alcanzado su forma completamente desarrollada y persistían prácticas religiosas cananeas mezcladas con las tradiciones israelitas, el culto a Yahvé comenzó a destacarse gradualmente como el eje unificador principal de todas las tribus. La monarquía unificada, Saúl, David y Salomón, la fundación del reino de Israel, el establecimiento de Jerusalén como centro espiritual y político absoluto. Después de años prolongados de conflictos intertribales constantes y un liderazgo fragmentado que no lograba proporcionar estabilidad, el pueblo de Israel expresó claramente su deseo de tener un rey. Anhelaban orden político, unidad nacional sólida y protección efectiva frente a las amenazas externas cada vez más peligrosas. A pesar de las advertencias proféticas contundentes de Samuel, quien temía profundamente la corrupción inherente del poder monárquico y sus consecuencias para la sociedad, se inauguró oficialmente una era completamente nueva en la historia israelita. La era de la monarquía centralizada. El primer monarca fue Saúl, seleccionado principalmente por su presencia física imponente y su valentía demostrada en combate. Durante los primeros años de su reinado, logró unificar exitosamente a todas las tribus dispersas y obtuvo victorias militares significativas contra diversos enemigos externos. Pero gradualmente, su relación con el profeta Samuel se deterioró peligrosamente. Saúl desobedeció repetidamente los mandatos divinos transmitidos a través del profeta y paulatinamente fue consumido por una paranoia destructiva que afectó gravemente su capacidad de liderazgo. Su final fue verdaderamente trágico. Derrotado completamente en una batalla crucial, decidió quitarse la vida antes que ser capturado por sus enemigos. Su sucesor fue David, originalmente un joven pastor que había alcanzado fama nacional al vencer al gigante filisteo Goliat, y que posteriormente se ganó el favor popular a través de sus hazañas militares y su carisma personal. David consolidó definitivamente el reino. Derrotó de manera decisiva a los filisteos, que habían sido una amenaza constante, y expandió considerablemente las fronteras territoriales del reino. Su gran acierto político y estratégico fue conquistar la ciudad de Jerusalén, que había permanecido como territorio neutral entre las diferentes tribus, y convertirla en la capital unificada del reino. En esa ubicación estratégica, trasladó ceremoniosamente el Arca de la Alianza, consagrándola oficialmente como el centro espiritual indiscutible de toda la nación. Su reinado, aunque exitoso en términos militares y políticos, también estuvo marcado por sombras considerables: rivalidades familiares destructivas, violencia interna que desgarraba la corte real y el episodio escandaloso con Betsabé, que reveló su lado humano profundamente falible y las contradicciones morales inherentes al poder absoluto. Con Salomón, hijo directo de David, llegó lo que posteriormente sería recordado como la Edad Dorada del reino israelita. Fue reconocido como un rey extraordinariamente sabio, un promotor hábil de alianzas diplomáticas estratégicas y un constructor visionario de monumentos impresionantes. Su obra más emblemática y trascendental fue la construcción del Templo Magnífico de Jerusalén, donde se centralizó definitivamente el culto a Yahvé y se estableció el centro religioso indiscutible de toda la nación. El templo no representaba simplemente un edificio arquitectónico impresionante, sino que simbolizaba la presencia divina permanente entre el pueblo elegido y sellaba oficialmente la unidad nacional bajo una identidad religiosa común. Sin embargo, este esplendor aparente ocultaba fisuras estructurales peligrosas.
Salomón impuso cargas fiscales extremadamente pesadas sobre la población y estableció sistemas de trabajos forzados que generaron resentimiento popular creciente. Además, sus matrimonios políticos estratégicos con princesas extranjeras introdujeron cultos religiosos foráneos que contaminaron la pureza del monoteísmo israelita. Cuando murió, el reino se fragmentó inmediatamente debido a las tensiones acumuladas. Las tensiones latentes entre las regiones del norte y del sur, entre las diferentes tribus y el poder centralizado, finalmente estallaron en una crisis política irreversible. Aún así, esta etapa monárquica transformó radicalmente y de manera irreversible la historia de Israel. De ser una confederación tribal descentralizada y fragmentada, pasó a convertirse en un Estado organizado con instituciones sólidas, un ejército profesional y una capital religiosa reconocida internacionalmente. Saúl, David y Salomón fueron mucho más que simples reyes en el sentido político tradicional. Se convirtieron en símbolos poderosos de una identidad nacional emergente y representaron un ideal de nación que perduraría en la memoria colectiva durante milenios. División, conquista y exilio. Israel y Judá ante los imperios, la caída del reino del norte, Israel, y el exilio babilónico del reino del sur, Judá. Tras la muerte de Salomón, las tensiones latentes que habían estado acumulándose entre las tribus del norte y las del sur finalmente estallaron en una crisis política irreversible. Roboam, hijo directo y heredero de Salomón, cometió un error político fatal al rechazar categóricamente las peticiones populares de rebajar los impuestos excesivos y la carga laboral insoportable que agobiaba sistemáticamente al pueblo trabajador. Como resultado directo de esta decisión imprudente, las 10 tribus del norte se rebelaron abiertamente y proclamaron un reino completamente independiente bajo el liderazgo de Jeroboam. De esta manera nació oficialmente Israel del Norte, con Samaria establecida como su capital política y administrativa, mientras que Judá del Sur mantuvo el control de Jerusalén y preservó la continuidad de la dinastía davídica tradicional. Israel del Norte, aunque geográficamente más extenso y económicamente más próspero que su contraparte sureña, resultó ser políticamente inestable desde sus inicios. Experimentó una sucesión caótica de reyes que frecuentemente llegaban al poder a través de golpes de Estado y conspiraciones palaciegas, y estableció santuarios religiosos alternativos en las ciudades de Betel y Dan, con el objetivo específico de evitar que su población continuara peregrinando hacia Jerusalén para las celebraciones religiosas principales. Estas acciones religiosas fueron duramente condenadas por los profetas contemporáneos, quienes denunciaban vehementemente tanto la idolatría religiosa como la injusticia social sistemática que caracterizaba al reino del norte. Judá del Sur demostró ser considerablemente más estable política y dinásticamente, pero también cayó gradualmente en prácticas de corrupción administrativa y decadencia moral. Algunos monarcas intentaron implementar reformas religiosas significativas, como el rey Josías, quien promovió una purificación radical del culto. Pero otros reyes recurrieron sistemáticamente a alianzas diplomáticas extranjeras en lugar de confiar en su propia tradición nacional y en las fuerzas internas de la nación. La tensión con los grandes imperios regionales crecía inexorablemente año tras año. En el año 722 a.C., Israel del Norte fue completamente conquistado por el poderoso imperio asirio. La ciudad capital de Samaria cayó definitivamente tras un asedio prolongado y devastador. La población israelita fue deportada masivamente y sustituida por otros pueblos trasladados desde diferentes regiones del imperio.
Las 10 tribus legendarias desaparecieron completamente como entidad política y cultural reconocible. Fue una tragedia nacional de proporciones inmensas y simultáneamente cumplió las advertencias proféticas que habían sido pronunciadas durante décadas. Judá del Sur logró resistir algunos siglos adicionales, pero no cambió fundamentalmente su rumbo político ni sus prácticas religiosas. En el año 586 a.C., el ejército poderoso de Babilonia, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, destruyó completamente la ciudad de Jerusalén y arrasó el templo sagrado. Miles de personas fueron exiliadas forzosamente hacia Babilonia en deportaciones masivas. Era oficialmente el fin del reino de Judá como entidad política independiente, pero definitivamente no representó el fin del pueblo judío como identidad cultural y religiosa. El exilio babilónico fue absolutamente devastador para la población, pero paradójicamente marcó el inicio de una transformación identitaria profunda. Sin templo físico ni territorio nacional, los judíos comenzaron a reinventar completamente su fe y sus prácticas religiosas. La Torá se volvió absolutamente central en sus vidas cotidianas. Los profetas inspirados como Jeremías y Ezequiel ayudaron a la comunidad exiliada a entender el desastre nacional como una oportunidad divina para renovación espiritual y esperanza futura. En el exilio nació una forma completamente nueva de judaísmo, más espiritual, portátil, centrada en el estudio de textos sagrados y en la comunidad como institución fundamental. El sueño del retorno eventual a Jerusalén se mantuvo vivo en los corazones y se convirtió en el alma misma de la identidad judía durante los siglos posteriores. La diáspora judía, resistencia y adaptación sin tierra. Desde el regreso parcial a Jerusalén hasta la dispersión global bajo el dominio romano. Con la destrucción completa del templo y el exilio masivo a Babilonia, el pueblo judío enfrentó un desafío completamente inédito en su historia: mantener su identidad cultural, religiosa y nacional, sin poseer territorio propio ni santuario central. Pero lejos de desintegrarse como comunidad, demostraron una capacidad extraordinaria de adaptación. 50 años después del exilio, el rey persa Ciro promulgó un decreto que permitía el retorno a Jerusalén. Algunos judíos regresaron efectivamente y reconstruyeron el templo con grandes esfuerzos. Otros, que ya se habían establecido exitosamente en Babilonia y habían construido vidas prósperas, decidieron conscientemente quedarse en la diáspora. Así nació oficialmente la diáspora como fenómeno histórico duradero que caracterizaría al pueblo judío durante milenios. Durante siglos posteriores, los judíos vivieron bajo el dominio de grandes imperios sucesivos: persas, griegos helenísticos y romanos expansivos. Aunque lograron conservar sus tradiciones religiosas y costumbres ancestrales, enfrentaron una presión cultural constante e implacable. El helenismo, con su lengua griega universalizadora, su filosofía racional y su cosmopolitismo cultural, dividió profundamente a las comunidades judías dispersas. Algunos miembros se integraban activamente a la cultura helenística dominante, mientras otros defendían sus tradiciones particulares con firmeza inquebrantable. Esta tensión cultural estalló dramáticamente en el siglo II a.C. El rey Seleucida Antíoco IV prohibió categóricamente las prácticas judías tradicionales y profanó deliberadamente el templo sagrado de Jerusalén. En respuesta a esta opresión religiosa, los hermanos macabeos lideraron una revuelta nacionalista exitosa. Lograron recuperar militarmente Jerusalén y purificaron ceremonialmente el templo, un evento triunfal que dio origen a la festividad alegre de Hanukkah, que se celebra hasta hoy. Durante casi un siglo completo, los judíos vivieron bajo el gobierno independiente de la dinastía Hasmonea.
Sin embargo, Roma continuaba expandiendo implacablemente su influencia por toda la región mediterránea. En el año 70 después de Cristo, tras una gran rebelión judía contra el dominio romano, el emperador Tito sitió brutalmente Jerusalén durante meses. El segundo templo fue completamente destruido y la ciudad fue arrasada sistemáticamente. Fue una herida emocional y espiritual profundísima para todo el pueblo judío. Años después, la revuelta desesperada de Bar Kokhba fue aplastada despiadadamente por las legiones romanas. Jerusalén fue rebautizada oficialmente como Aelia Capitolina y se prohibió terminantemente el ingreso de judíos a la ciudad sagrada. La diáspora se intensificó dramáticamente a partir de este momento traumático. Desde entonces, los judíos se dispersaron masivamente por Mesopotamia, Egipto, Asia Menor, el norte de África y prácticamente toda Europa. Sin templo central, la sinagoga local tomó protagonismo absoluto en la vida comunitaria. El estudio intensivo de la Torá y la transmisión de la ley oral reemplazaron completamente los antiguos sacrificios rituales. Cada hogar familiar se convirtió simbólicamente en un microcosmos de Jerusalén. El judaísmo se volvió completamente portátil. Podía vivir y florecer en cualquier lugar del mundo porque ya no dependía de una ubicación geográfica específica, sino de una memoria colectiva, una práctica religiosa compartida y una esperanza mesiánica común. A pesar de persecuciones sistemáticas, cambios políticos constantes y distancias geográficas inmensas, la identidad judía se mantuvo sorprendentemente coherente. Lejos de Jerusalén, florecieron comunidades prósperas con centros de estudio reconocidos, calendarios religiosos propios y una liturgia común que unificaba a judíos de diferentes continentes. La esperanza del retorno nunca desapareció del corazón colectivo. Cada celebración de Pascua se repetía ritualmente la frase esperanzadora: el próximo año en Jerusalén. El judaísmo en la Edad Media, persecución, convivencia y mística, las comunidades judías en Europa, el mundo islámico y el surgimiento del Talmud. La Edad Media representó un período extraordinariamente complejo y lleno de contrastes para el pueblo judío disperso por el mundo conocido. Tras siglos de dispersión geográfica, las comunidades judías se habían extendido prácticamente por gran parte del mundo conocido, estableciéndose desde las prósperas ciudades de Bagdad hasta los centros culturales de Córdoba, desde la cosmopolita Constantinopla hasta las emergentes ciudades comerciales del Rin. En algunos lugares específicos vivieron en relativa paz y prosperidad, participando activamente en la vida social y económica, mientras que en otros enfrentaron persecuciones sistemáticas y brutales que amenazaron su supervivencia misma. En el mundo islámico, especialmente bajo el califato abasí progresista y en la península ibérica de Al-Ándalus, los judíos encontraron un entorno considerablemente más tolerante y propicio para el desarrollo intelectual. Participaron activamente en la vida intelectual, científica y económica de estas sociedades plurales. En la próspera Bagdad se desarrolló el monumental Talmud de Babilonia, una obra de dimensiones inmensas que organizó y sistematizó siglos enteros de tradición oral rabínica. En Córdoba y otras ciudades florecientes de Al-Ándalus, se vivió una auténtica edad de oro cultural con figuras intelectuales extraordinarias como Maimónides, quien combinó brillantemente las profesiones de médico, filósofo y codificador del judaísmo rabínico. Mientras tanto, en la Europa cristiana medieval, la realidad cotidiana fue considerablemente más dura y restrictiva. Aunque en ciertos momentos históricos específicos se les permitió comerciar libremente, ejercer la medicina y participar limitadamente en la vida urbana,
Los judíos vivían constantemente bajo estrictas restricciones legales sistemáticas. Eran obligados por ley a vestir distintivos identificadores, a vivir en barrios cerrados denominados juderías y a soportar prejuicios sociales profundamente arraigados en la mentalidad popular. Durante las cruzadas medievales, comunidades enteras del norte de Europa fueron masacradas brutalmente por turbas fanatizadas. Durante la devastadora epidemia de peste negra que asoló Europa, fueron acusados falsamente de envenenar pozos de agua y se convirtieron en víctimas de pogromos salvajes que diezmaron poblaciones completas. Las expulsiones se volvieron recurrentes y sistemáticas. De Inglaterra en 1290, de Francia en 1306 y la más traumática de España en 1492. Cada una de estas expulsiones masivas significó la pérdida dolorosa de hogares, bienes materiales y raíces culturales construidas pacientemente durante generaciones enteras, pero también representaron oportunidades de desplazamiento, reinvención cultural y demostración de una resiliencia extraordinaria. Frente a la persecución sistemática y la hostilidad constante, el judaísmo se volvió más introspectivo y profundamente espiritual. Surgieron movimientos místicos innovadores como la Cábala, que ofrecía una visión considerablemente más profunda del universo y exploraba la relación íntima entre el ser humano y lo divino. El Zohar, texto central y fundamental de esta corriente mística, inspiró a generaciones sucesivas de judíos en búsqueda de consuelo espiritual y sentido trascendente. En las yeshivot, escuelas rabínicas especializadas de Babilonia, el norte de África y Europa, se estudiaba incansablemente día y noche. El conocimiento se convirtió en el escudo más efectivo contra la hostilidad externa. La ley judía se refinó constantemente, adaptando normas ancestrales a nuevas realidades sociales y geográficas. La Edad Media fortaleció inmensamente la identidad colectiva judía. Compartir el dolor comunitario, mantener vivas las tradiciones ancestrales y esperar activamente la redención mesiánica mantuvieron vivo al pueblo judío a pesar del aislamiento forzado y la hostilidad constante. El exilio prolongado forjó una espiritualidad extraordinariamente profunda y una cultura resistente capaz de sobrevivir a cualquier adversidad. Si hasta este momento esta historia te está sorprendiendo y capturando tu atención, prepárate porque lo más intenso y transformador está por venir. Dale like al video y suscríbete para no perderte cómo el pueblo judío logró transformar el dolor más profundo en un renacimiento extraordinario. El surgimiento del sionismo, identidad, tierra y modernidad, el siglo XIX, antisemitismo europeo y el nacimiento del sueño sionista. La llegada de la modernidad trajo consigo nuevas esperanzas extraordinarias para el pueblo judío disperso por el mundo. Con el surgimiento de la Ilustración y la propagación de los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad, emergió la promesa tentadora de una integración auténtica y completa en las sociedades europeas progresistas. A finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, varios países europeos comenzaron gradualmente a otorgar derechos civiles fundamentales a sus poblaciones judías. Acceso irrestricto a universidades, ejercicio de profesiones liberales, ocupación de cargos públicos y el otorgamiento de ciudadanía plena con todos sus derechos y obligaciones. En ciudades cosmopolitas como Berlín, París o Viena, numerosos judíos se destacaron brillantemente en la ciencia, el arte, la economía y el pensamiento filosófico. Fue una época extraordinaria de apertura intelectual y social, pero también de tensiones internas profundas dentro de las propias comunidades judías.
Algunos miembros buscaban activamente asimilarse completamente a la cultura dominante, mientras otros defendían con orgullo inquebrantable su identidad judía particular y sus tradiciones ancestrales. Sin embargo, esta emancipación prometedora no resultó ser universal ni completamente estable a largo plazo. Aunque las barreras legales formales gradualmente desaparecían, emergía simultáneamente un tipo completamente nuevo de antisemitismo, más político y racial que puramente religioso, como había sido tradicionalmente. Se publicaban y circulaban panfletos venenosos que describían sistemáticamente a los judíos como una raza intrínsecamente peligrosa, biológicamente incapaz de integrarse auténticamente a las sociedades nacionales europeas. En el vasto imperio ruso, los pogromos devastadores arrasaban comunidades enteras con una violencia sistemática y planificada. En Francia, supuesta cuna de los derechos humanos universales, el escándalo del caso Dreyfus, la falsa acusación de traición contra un capitán judío del ejército francés, demostró dolorosamente que el prejuicio antisemita seguía latente y poderoso incluso en la nación que había proclamado los derechos del hombre. A pesar de esta hostilidad persistente y creciente, la cultura judía vivió paradójicamente un renacimiento vibrante y extraordinariamente creativo. En Europa Oriental, el movimiento jasídico ofrecía una espiritualidad cercana, comunitaria y apasionadamente emocional que conectaba con las masas populares. En Occidente, pensadores judíos revolucionarios como Spinoza, Marx, Freud, Kafka o Einstein transformaron radicalmente la filosofía, la política, la psicología, la literatura y la ciencia moderna. Se multiplicaron exponencialmente los periódicos escritos en hebreo e yidis. Surgieron movimientos educativos innovadores, corrientes literarias originales y escuelas filosóficas que enriquecieron enormemente el panorama intelectual europeo. Fue una época de creación intelectual absolutamente intensa y fructífera. La contradicción sociológica era evidente y dolorosa. Mientras algunos judíos individuales eran celebrados y aclamados como genios universales que honraban a la humanidad entera, otros eran sistemáticamente atacados y demonizados como enemigos internos que amenazaban la estabilidad nacional. Esta dualidad perversa generó desconfianza mutua, miedo colectivo y también una reacción organizada. Precisamente en este contexto histórico complejo nació el movimiento sionista moderno. Theodor Herzl, periodista y dramaturgo austrohúngaro, comprendió profundamente tras presenciar el escándalo del caso Dreyfus que la integración plena y auténtica de los judíos en las sociedades europeas era fundamentalmente una ilusión peligrosa. Propuso entonces una solución radical y revolucionaria: la creación de un Estado judío independiente y soberano. Para Herzl y sus seguidores, solamente un hogar nacional propio y reconocido internacionalmente podía garantizar definitivamente la seguridad física y la dignidad moral del pueblo judío disperso por el mundo. El siglo XX tomaría estas tensiones acumuladas y las llevaría hasta sus consecuencias más extremas y devastadoras. Lo que estaba por venir cambiaría no solamente la historia particular del pueblo judío, sino la historia entera de la humanidad contemporánea. La Shoah y su influencia decisiva en el establecimiento del Estado de Israel, la catástrofe más devastadora del siglo XX y el impulso político y moral que impulsó la creación del Estado judío. La Shoah, o exterminio sistemático nazi, constituye sin lugar a dudas la tragedia más colosal y devastadora en los múltiples milenios de existencia del pueblo judío a lo largo de la historia humana. Durante los años absolutamente catastróficos de la Segunda Guerra Mundial, que asoló Europa y el mundo entero, el régimen totalitario nazi, liderado férreamente por Adolf Hitler,
puso en marcha de manera sistemática y planificada un programa meticulosamente diseñado y organizado cuyo objetivo final era la exterminación completa y total de la población judía europea. Este horror indescriptible no consistía meramente en episodios aislados de persecución religiosa de tipo tradicional o en manifestaciones convencionales de discriminación social como las que habían ocurrido anteriormente en la historia, sino que representaba un genocidio industrial planificado con metodología científica y ejecutado con una precisión burocrática verdaderamente escalofriante que desafía toda comprensión humana normal. Desde el momento preciso de su ascensión al poder político en el año 1933, el partido nazi y sus instituciones promovieron de manera progresiva y sistemática una serie de leyes discriminatorias cada vez más restrictivas que marginaban metódicamente a los ciudadanos judíos de absolutamente todos los aspectos fundamentales de la vida social, económica, cultural y política de la nación alemana. A los miembros de las comunidades judías se les prohibió de manera categórica e irreversible trabajar en cualquier tipo de institución gubernamental del Estado, acceder a la educación superior en universidades y centros de estudios, ejercer profesiones liberales como medicina o abogacía y contraer matrimonio legal con ciudadanos alemanes que no fueran de origen judío. Adicionalmente, fueron obligados por decreto a portar distintivos identificadores profundamente humillantes en sus vestimentas, confinados forzosamente en barrios cerrados denominados guetos, que se encontraban dramáticamente superpoblados y completamente despojados de todos sus derechos civiles y constitucionales más fundamentales que habían sido reconocidos previamente. El aparato de propaganda oficial del régimen nazi los presentaba de manera constante e implacable ante la opinión pública como enemigos internos peligrosos de la nación alemana, responsables directos y culpables de todos los problemas económicos graves y las crisis sociales profundas que aquejaban sistemáticamente a Alemania en esa época histórica turbulenta. Con la posterior expansión militar agresiva del ejército nazi por prácticamente todo el territorio del continente europeo, la represión sistemática contra las poblaciones judías se intensificó de manera exponencial, volviéndose progresivamente más brutal, despiadada y sistemáticamente organizada en su aplicación. Las autoridades ocupantes nazis establecieron y crearon guetos urbanos densamente superpoblados en importantes ciudades europeas como Varsovia, en Polonia, y Łódź, también en territorio polaco, donde literalmente miles de personas inocentes morían cotidianamente como consecuencia directa del hambre extrema, enfermedades epidémicas y condiciones de vida absolutamente inhumanas que violaban todos los principios básicos de dignidad humana. Paralelamente, en los vastos territorios ocupados del este de Europa, unidades militares especializadas y específicamente entrenadas, denominadas oficialmente como Einsatzgruppen, llevaban a cabo de manera metódica y sistemática el fusilamiento masivo de comunidades judías enteras, enterrando posteriormente los cuerpos en fosas comunes excavadas especialmente para ese propósito macabro. Sin embargo, fue específicamente en el año 1942, durante la infame conferencia de Wannsee, celebrada en las afueras de Berlín, cuando las autoridades nazis formalizaron de manera oficial y definitiva lo que eufemísticamente denominaron la solución final, un programa sistemático y totalmente coordinado cuyo objetivo era la exterminación completa, total e irreversible de toda la población judía que habitaba el continente europeo. Los campos de concentración y exterminio, como el complejo industrial de Auschwitz-Birkenau, en territorio polaco, Treblinka también en Polonia,
Sobibor en la región ocupada y Belzec, ubicado igualmente en tierras polacas, se transformaron literal y funcionalmente en auténticas fábricas industriales especializadas en la producción masiva de muerte, equipadas meticulosamente con cámaras de gas de alta capacidad, hornos crematorios de funcionamiento continuo y laboratorios siniestros destinados a realizar experimentos médicos absolutamente inhumanos sobre prisioneros vivos. El horror sistemático y organizado fue absolutamente indescriptible en su magnitud y crueldad, desafiando por completo cualquier capacidad normal de comprensión que pueda tener la mente humana cuando se enfrenta a semejante barbarie planificada. Los historiadores y demógrafos especializados calculan de manera conservadora y basándose en documentación oficial que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados sistemática y deliberadamente durante este período genocida, una cifra que representa aproximadamente un tercio completo de toda la población judía mundial existente en esa época histórica, lo que constituye una pérdida demográfica absolutamente catastrófica para el pueblo judío en su conjunto. La Shoah nazi destruyó de manera completa e irreversible comunidades judías milenarias que habían florecido durante siglos en territorio europeo. Borró literalmente del mapa geográfico aldeas y pueblos enteros que habían existido por generaciones. Eliminó físicamente familias completas con todos sus miembros y erradicó apellidos y linajes que habían perdurado durante siglos de historia europea. Sin embargo, a pesar de esta destrucción sistemática y planificada, el genocidio nazi no logró destruir ni quebrantar la dignidad humana inquebrantable y el espíritu de resistencia heroica de aquellos individuos valientes que se opusieron activamente al exterminio y lucharon contra la opresión totalitaria. Desde los combatientes extraordinariamente heroicos y valientes del gueto de Varsovia que se alzaron en armas contra las fuerzas ocupantes nazis a pesar de estar en clara desventaja militar, hasta aquellos individuos nobles y arriesgados que escondieron y protegieron a niños judíos en conventos católicos, monasterios cristianos y hogares particulares, o que arriesgaron conscientemente sus propias vidas y las de sus familias para salvar a otros seres humanos perseguidos, como los casos mundialmente reconocidos de Oskar Schindler, el industrial alemán, y Raoul Wallenberg, el diplomático sueco, quienes se convirtieron en símbolos eternos de la resistencia moral ante el mal absoluto. Tras el final definitivo de la Guerra Mundial y la derrota completa del régimen nazi, los históricos juicios de Nuremberg intentaron hacer justicia histórica y establecer precedentes legales internacionales para crímenes contra la humanidad. Sobrevivientes profundamente traumatizados, pero valientes, testificaron con extraordinario coraje sobre los horrores indescriptibles que habían vivido en carne propia durante los años del exterminio. Museos conmemorativos solemnes y memoriales permanentes fueron erigidos y construidos en múltiples países de todo el mundo como testimonios eternos de la tragedia, y la comunidad internacional civilizada comenzó a repetir solemnemente y con profunda convicción la promesa moral de nunca más, comprometiéndose a evitar que semejante barbarie pudiera repetirse en el futuro de la humanidad. Sin embargo, la memoria colectiva de estos eventos traumáticos no constituye únicamente una forma de conmemoración pasiva limitada al recuerdo nostálgico del pasado, sino que representa simultáneamente una responsabilidad moral activa y permanente hacia las generaciones futuras que heredarán las lecciones de esta tragedia. El Holocausto nos impone una obligación moral ineludible de preguntarnos de manera profunda y reflexiva cómo fue históricamente posible que semejante barbarie sistemática y planificada
pudiera desarrollarse en pleno corazón de la Europa supuestamente civilizada. ¿Cómo pudo la comunidad internacional y el mundo civilizado mirar hacia otro lado con indiferencia culpable mientras se desarrollaba el genocidio? Y sobre todo, ¿cómo podemos y debemos actuar de manera preventiva para evitar absolutamente que vuelva a suceder una tragedia de dimensiones similares en cualquier lugar del planeta? Para el pueblo judío en particular, la experiencia devastadora de la Shoah no representó en modo alguno el final definitivo de su historia milenaria, sino que se convirtió en una herida colectiva inmensa y profunda que paradójicamente se transformó también en un punto de partida renovador para reconstruir sus vidas, sus comunidades y sus instituciones, para volver a soñar colectivamente con la posibilidad de un hogar nacional seguro y protegido, con una identidad cultural renovada y fortalecida, y con un futuro prometedor caracterizado por la dignidad, la seguridad y la autodeterminación nacional. El establecimiento del Estado de Israel en 1948 y los conflictos regionales posteriores, la Guerra de Independencia Nacional, las complejas relaciones diplomáticas con el mundo árabe circundante y las guerras decisivas que definieron el destino regional. Tras la devastación absolutamente incomprensible y las dimensiones catastróficas de la Shoah nazi, la urgencia moral y política de establecer definitivamente un Estado judío completamente independiente y soberano se volvió moralmente irrefutable e incuestionable para toda la comunidad internacional que había sido testigo del horror genocida. El trauma colectivo profundo y permanente del genocidio sistemático, combinado estratégicamente con décadas prolongadas de antisemitismo sistemático y persecución constante que habían caracterizado la experiencia judía en Europa, impulsó de manera extraordinariamente poderosa una causa política y nacional que ya tenía varias décadas de desarrollo histórico y organizativo. El movimiento sionista internacional que había sido fundado y desarrollado desde finales del siglo XIX. La comunidad internacional en su conjunto, profundamente impactada e interpelada moralmente por el horror revelado del Holocausto y sus dimensiones genocidas, comenzó a contemplar con una perspectiva completamente nueva y renovada la idea de establecer oficialmente un hogar nacional judío, reconocido internacionalmente y protegido por el derecho internacional. En el año 1947, la Organización de las Naciones Unidas recién establecida propuso formalmente un plan detallado de partición territorial del mandato británico de Palestina, la creación de dos estados completamente independientes y soberanos, uno de carácter judío y otro de carácter árabe, con la histórica ciudad de Jerusalén establecida como ciudad internacional bajo administración especial y supervisión internacional directa. Los líderes judíos de la época, después de prolongados e intensos debates internos dentro de sus organizaciones políticas y tras consultas exhaustivas con sus comunidades, aceptaron formalmente y sin reservas el plan propuesto por las Naciones Unidas, considerándolo una oportunidad histórica única para establecer finalmente la independencia nacional. Por el contrario, los países árabes vecinos y las organizaciones políticas palestinas lo rechazaron de manera categórica e inflexible, considerándolo una injusticia histórica absolutamente imperdonable e inaceptable que violaba sus derechos ancestrales sobre el territorio. El día 14 de mayo del año 1948, David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista y futuro primer ministro, proclamó solemnemente la independencia del Estado de Israel en una ceremonia histórica que marcó el nacimiento oficial de la nación judía moderna. Al día siguiente inmediato,
5 países árabes vecinos, Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, lanzaron una invasión militar coordinada y simultánea contra el recién nacido Estado, con el objetivo declarado y explícito de destruirlo completamente antes de que pudiera consolidarse como entidad política viable. Este evento marcó el inicio dramático de la Primera Guerra Árabe-Israelí, un conflicto militar prolongado y devastador que definiría no solamente el destino del nuevo Estado judío, sino el futuro geopolítico de toda la región del Medio Oriente durante las décadas posteriores. Contra absolutamente todo pronóstico militar profesional y todas las predicciones pesimistas de los expertos internacionales en asuntos militares, Israel no solamente logró sobrevivir a la invasión múltiple y coordinada, sino que consiguió consolidar militarmente y expandir geográficamente su territorio original más allá de las fronteras inicialmente propuestas por el Plan de Partición de las Naciones Unidas. Sin embargo, el precio humano y político fue altísimo, y las consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Más de 700.000 palestinos fueron desplazados forzosamente o huyeron durante el conflicto, dando origen al problema permanente de los refugiados palestinos. Para los israelíes, 1948 representó la independencia nacional largamente soñada y la culminación del proyecto sionista. Para los palestinos, representó la Nakba, que significa la catástrofe en árabe, el inicio de un exilio que dura hasta nuestros días. Israel nació literalmente bajo el fuego de la guerra. Sin apenas recursos económicos o militares, recibió oleadas masivas de inmigrantes judíos provenientes de Europa Oriental devastada, del mundo árabe hostil, de la Etiopía lejana y más tarde de la Unión Soviética que se desintegraba. En pocos años extraordinarios, pasó de ser un conjunto de asentamientos agrícolas experimentales a convertirse en una nación diversa, tecnológicamente moderna y permanentemente en estado de alerta militar. Durante las décadas siguientes, Israel enfrentó múltiples guerras que definieron su carácter nacional. La campaña del Sinaí en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, capturó territorios de enorme significado histórico y estratégico. Jerusalén Este, con el Muro de los Lamentos, Cisjordania, la Franja de Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Estas victorias militares dramáticas cambiaron completamente el mapa político regional y profundizaron exponencialmente el conflicto con los palestinos y países vecinos. Desde entonces, se han intentado numerosos acuerdos de paz con resultados mixtos. Hubo éxito notable en el caso de Egipto en 1979 bajo el liderazgo de Anwar Sadat y Menachem Begin, y con Jordania en 1994. Sin embargo, el conflicto palestino-israelí sigue sin encontrar una resolución definitiva y justa. Las intifadas palestinas, la expansión de asentamientos israelíes, los atentados terroristas, las operaciones militares y las negociaciones diplomáticas fallidas forman parte de una historia contemporánea marcada por la tensión constante y la búsqueda elusiva de la paz. A pesar de todos estos desafíos monumentales, Israel ha prosperado de manera extraordinaria. Se ha convertido en una democracia vibrante y pluralista, una potencia tecnológica y científica reconocida mundialmente, un país que simultáneamente despierta admiración internacional y controversia política. Su historia reciente representa una mezcla fascinante de milagro económico y tecnológico con desafío geopolítico constante. Israel hoy. Sociedad, política y desafíos contemporáneos, democracia, religión, tecnología, conflicto palestino-israelí y la identidad judía moderna. Israel contemporáneo es un país joven con una historia ancestral milenaria.
Con apenas 75 años de existencia como Estado moderno independiente, su presente está inevitablemente marcado por desafíos intensos y contrastes absolutamente sorprendentes. Es simultáneamente una democracia vibrante y participativa, una potencia tecnológica reconocida globalmente, pero también una nación profundamente dividida internamente y constantemente sometida a tensiones regionales e internacionales. Uno de los temas centrales que continúa definiendo su agenda política sigue siendo el conflicto prolongado con los palestinos. Aunque se han intentado múltiples rondas de negociaciones diplomáticas durante décadas, la solución de dos estados coexistiendo pacíficamente aún no se ha concretado exitosamente. Los asentamientos israelíes en Cisjordania, el estatus complejo de Jerusalén como ciudad disputada, la situación humanitaria deteriorada en la Franja de Gaza y los ataques esporádicos de ambos lados generan un clima de tensión permanente que afecta la vida cotidiana de millones de personas. Ambos pueblos, israelíes y palestinos, viven atrapados en un conflicto que aún no encuentra una salida justa, duradera y mutuamente aceptable. Pero los desafíos no provienen exclusivamente del exterior. Internamente, Israel es una sociedad extraordinariamente diversa y compleja desde el punto de vista cultural, religioso y político. Judíos completamente seculares, religiosos moderados, ultraortodoxos tradicionales, ciudadanos laicos, árabes israelíes, drusos, inmigrantes de Etiopía, refugiados de Rusia y nuevos llegados de América Latina conviven en un espacio geográfico reducido con visiones del mundo frecuentemente muy distintas y a veces contradictorias. Esta pluralidad extraordinaria representa una fortaleza cultural innegable, pero también constituye una fuente constante de fricción política y tensión social. La polarización política ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las elecciones repetidas sin resultados decisivos, los debates encarnizados sobre la reforma del sistema judicial, el papel controvertido de la religión en las instituciones del Estado y los conflictos entre diferentes poderes han puesto a prueba la estabilidad institucional del país. A pesar de todas estas tensiones internas, la democracia israelí continúa siendo vigorosa y activa, con una sociedad civil extraordinariamente comprometida y combativa que no duda en manifestar sus opiniones públicamente. En el ámbito de las relaciones internacionales, Israel ha logrado ampliar significativamente su red de relaciones diplomáticas. Su alianza estratégica con Estados Unidos sigue siendo absolutamente clave para su seguridad nacional, pero también ha tejido nuevos vínculos prometedores a través de los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Simultáneamente, enfrenta amenazas constantes y crecientes, especialmente desde Irán y sus aliados regionales que desafían abiertamente su derecho a existir. En el campo de la innovación y la tecnología, Israel se ha posicionado como un líder global indiscutible. Es universalmente conocido como la Startup Nation, con avances revolucionarios en ciberseguridad, medicina personalizada, energías renovables y agricultura sostenible. Esta capacidad creativa extraordinaria ha posicionado al país como un actor clave e indispensable en la economía globalizada del siglo XXI. Israel contemporáneo no es solamente un país en el sentido geopolítico tradicional. Representa un cruce fascinante de caminos entre el pasado milenario y el futuro incierto, entre la fe religiosa y la razón científica, entre la tradición ancestral y la modernidad tecnológica más avanzada. Conclusión: un pueblo, 1000 historias y una historia universal. Desde Abraham hasta la Startup Nation, la historia de Israel constituye una de las narrativas más intensas, complejas y fascinantes jamás contadas por la humanidad.
Un pueblo que fue esclavo en Egipto, exiliado de su tierra, perseguido sistemáticamente durante milenios, pero jamás olvidado por la historia ni por su propia memoria colectiva. Un pueblo que perdió su territorio nacional, pero nunca perdió su identidad cultural profunda, que resistió heroicamente a todas las adversidades, reconstruyó pacientemente sus instituciones y volvió a levantarse con una determinación inquebrantable. Israel no es simplemente un lugar en el mapa geopolítico mundial, sino que representa una historia viva y palpitante, un símbolo poderoso de lucha incansable, de identidad cultural resistente, de esperanza que trasciende las generaciones. Un país extraordinario donde conviven armónicamente el pasado bíblico más remoto, los desafíos modernos más complejos y los sueños futuros por construir colectivamente. Y quizás eso es precisamente lo que más nos conecta profundamente con su historia milenaria. La capacidad extraordinariamente humana de empezar de nuevo, de reconstruir sobre las ruinas, de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Si te emocionó este viaje extraordinario por miles de años de historia fascinante, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte más contenido de calidad. Porque entender la historia de Israel no es solamente entender la trayectoria de un país particular, sino comprender cómo un pueblo puede sobrevivir a absolutamente todo lo que la historia le presente. Hasta la próxima entrega aquí en nuestro canal, donde seguiremos explorando las historias más fascinantes que han moldeado nuestro mundo contemporáneo.